Buenas noches a los chicos que recién se están integrando. Esperamos unos segunditos, por favor, hasta que todos se conecten. Ya. Muy bien, chicos, buenas noches. Vamos a iniciar la sesión número 6 del módulo de estadística. Bien, habíamos visto en la sesión, en las sesiones anteriores, habíamos visto lo que es eh, habíamos visto cómo elaborar nuestro cuadro de frecuencias, habíamos visto cómo elaborar nuestros diagramas, ¿verdad? Hemos visto para elaborar el diagrama de barras, el histograma, hemos visto lo que es el diagrama escalonado, también hemos visto el diagrama de sectores, ¿verdad? Hemos visto cómo realizar, de qué manera trabajar. En esta sesión vamos a aprender lo que son las medidas de tendencia central, ¿ya? Estas medidas de tendencia central, pues, en realidad son parámetros estadísticos que nos van a informar sobre el centro de la distribución, ya sea que trabajemos con la muestra o con la población, con una población estadística, ¿ya? Vamos a encontrar algunos tipos o parte de estas medidas de tendencia central, como son la moda, la media aritmética y la mediana. Vamos a trabajar con estos tres en esta sesión, ¿ya? La moda es también llamada, conocida promedio. Lo que hace la moda es, pues, va a intentar medir lo justo, lo equitativo. Eso es por el lado de la moda. Por el lado de la media, ya sea conocida como media o media aritmética, pues es el punto central de la distribución. Se puede calcular a simple vista, también en esta parte los datos tienen que estar siempre ordenados y también vamos a encontrar cuando tenemos datos pares o también cuando tenemos datos impares. Entonces, en estas dos maneras vamos a aprender a hallar lo que es la media aritmética. Vamos a encontrar también lo que es la mediana, que es una distribución, que es el dato que más se repite. El dato que más se repite, esa es la mediana. Entonces vamos a encontrar, al nosotros tratar de hallar la mediana, vamos a encontrar varios tipos, ¿no? Podemos encontrar una moda que se llama unimodal, dos modas, bimodal, tres modas, polimodal. En algunos casos no vamos a encontrar incluso lo que es la media, la mediana, no vamos a encontrar mediana. Entonces, en los ejercicios que nosotros vayamos resolviendo, vamos a encontrar y vamos a ver en qué momento se presentan estos tipos de medianas, ¿ya? Y luego, en la siguiente sesión, vamos a ver lo que son cuantiles, cómo hallar los cuantiles, los perceptiles, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Esta sesión vamos a tratar específicamente de cómo hallar la moda, la mediana y la media aritmética, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta este punto? Ya les había subido también esa hojita en la sesión número 5, les había subido esa información, ¿ya? A ver, vamos a ver lo que es cómo hallar la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central o también las medidas ya conocidas o llamadas también las medidas de posición. Como bien dice aquí, las medidas de posición central se sintetizan con un valor y es el de orden de magnitud de los valores de la variable, ¿no? Vamos a encontrar en este caso el primero que vamos a trabajar nosotros va a ser la media o la media aritmética, que es simple de hallar, que es simple de trabajar. Vamos a encontrar también dos formas, tanto para datos clasificados y para datos no clasificados, o también para datos ordenados o datos no ordenados, ya que es lo mismo, que ya anteriormente también habíamos visto. Entonces, nosotros vamos a trabajar para hallar las medidas de tendencia central, vamos a trabajar con algunas fórmulas.
que no son difíciles, son simples, son sencillas. Vamos a iniciar, por ejemplo, para hallar la media, lo podemos trabajar de dos maneras, ¿no? Para datos ordenados y para datos no ordenados. Cuando tenemos datos no ordenados, lo que nosotros vamos a trabajar es, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí notas de algunos alumnos que están de manera desordenada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La fórmula nos indica que debemos ordenar primero, bueno, si deseamos podemos ordenarlo, o si no, así como está podemos trabajar. Entonces, tenemos que agruparlos, sumarlos, y todo eso tenemos que dividirlos entre n. N, que es la cantidad de datos. Entonces, en el ejemplo, nos habla, ¿no?, de la nota de 6 alumnos, que hacemos, sumamos, y todo eso lo dividimos entre 6. 6 es la cantidad de datos, pues, ¿no?, la cantidad de datos que tenemos. Entonces, la respuesta es 14. En este caso, si nos pide de este ejemplo hallar la media es 14. Así de simple, ¿no? Sumamos y dividimos. De esa manera estamos hallando la media. En el siguiente nos dice cuando vamos a hallar la media, pero de datos que son clasificados o de datos que son ordenados. Entonces, en lo que es la fórmula que vamos a utilizar, nos dice, ¿no?, que para hallar la media, pues es igual a la sumatoria de la cantidad de datos, ¿ya? En este caso tenemos que trabajar con nuestra tabla de frecuencias. Nos va a presentar nuestra tabla de frecuencias. Y de acuerdo a eso, vamos a trabajar nosotros con lo que nos pide, pues, ¿no? Con la fórmula vamos a resolver nuestra tabla de frecuencias y vamos a aplicar nuestra fórmula. Vamos a ir con el primer ejemplo. Nos dice, ¿no? Para trabajar con lo que son datos no clasificados es simple. Sumamos y dividimos entre la cantidad de datos. Y de esa manera estamos hallando lo que es la media. Para datos clasificados vamos a utilizar el siguiente ejercicio. Nos dice que tenemos la siguiente tabla de frecuencias y nos pide calcular la media. A ver, como nosotros ya sabemos calcular la media, es fácil, ¿verdad? A ver si me ayudan a resolver esta parte. Nos da ya nuestros datos, nos dan nuestros intervalos, nos dan nuestra frecuencia absoluta y tenemos que hallar qué es X sub I, chicos. Marca de clase, Miss. Tenemos que hallar muy bien la marca de clase. Primero, ¿cómo resolvemos? A ver, díctenme, por favor. 14 más 10, 24. Ya, entre 2. entre 2. ¿Cuánto sería la respuesta? 12. 12. 2. Muy bien. El siguiente. 6. 6 o 16. 16. 16. Ayúdenme, por favor, son varios chicos, participen. El siguiente. 20. Ya, el siguiente. 20. ¿El siguiente cuánto es? 18. ¿Cuánto? Ah, no. 24, Miss. 24. 24. Ya hemos hallado X sub I. Ahora nos pide, en nuestra formulita, nos pide, ¿no?, la multiplicación de X sub I por H sub, bueno, aquí en este caso me equivoqué, la fórmula es F sub I, ¿ya? La multiplicación. Ya. Entonces, para hallar nosotros lo que es la media, vamos a ingresar a nuestra tablita, vamos a ingresar un dato más, que es la multiplicación de X sub I y de F sub I. X sub I viene a ser la marca de clase, ¿verdad? Exacto, Miss. Vamos a multiplicar la marca de clase con la frecuencia absoluta. Con ese resultado vamos a trabajar. ¿Cuál es el resultado? 12 por 2, 24. 4, ¿verdad? El siguiente. 160. 160. 140. Y el siguiente. 72. 72. ¿Cuánto es aquí la frecuencia absoluta? La sumatoria. 22. 22. 22. Y la multiplicación que acabamos de realizar, ¿cuál es la sumatoria?
396. Entonces, en el cuadrito que a nosotros nos daban, nos pedía hallar la marca de clase y hallar lo que es esta nueva fórmula, la multiplicación de la marca de clase y la frecuencia absoluta. Ya tenemos esos datos. Ahora lo que vamos a aplicar es nuestra fórmula. Nos pide hallar la media. Entonces, como tenemos datos ya aquí clasificados dentro de nuestra tabla de frecuencias, lo que vamos a hacer es aplicar nuestra fórmula. La fórmula nos dice que tenemos que, para hallar la media, tenemos que utilizar la sumatoria de n, ya, la sumatoria de n por la multiplicación de x sub i por f sub i. Esto es lo que hemos trabajado. Y todo eso lo vamos a dividir entre n. Entonces, en esta formulita nosotros vamos a trabajar. A ver, esto está mal. Bueno, esta es la fórmula, ¿verdad? Ya copié esta fórmula, ya la tengo aquí. Y lo que vamos a hacer, la sumatoria de todos los valores de x sub i y f sub i, ya la tengo. ¿Cuál es? Es esta, 396. 396 voy a dividir entre n. ¿Cuánto es n? 22. 22. Exacto. ¿Y cuánto sale eso? No he dividido. 18. Sale 18. Entonces es simple. En este caso, ¿cuánto es la media? La media es 18. Entonces, cuando yo tengo mi tabla de frecuencias, voy a trabajar con esta fórmula que me dice que para hallar la media es la sumatoria de todos los intervalos de la multiplicación de x sub i y f sub i. Ya la tengo. Ya la tengo, la sumatoria es 395. ¿Cómo puedo hacer otro? Sumar uno por uno. Pues no, copiar la fórmula y sumar uno por uno todos estos. Me va a dar el mismo resultado. Y toda esa sumatoria voy a dividir entre n. N es la cantidad de datos. Entonces ya estamos ahí. Para el ejercicio, la respuesta, cuando me dice calcular la media es 18. Simple y sencillo, ¿verdad? Está simplecito. Ahora yo voy a hallar lo que es la mediana, ¿ya? Para hallar la mediana, igual se nos van a presentar ejercicios donde vamos a tener datos agrupados y datos no agrupados, de la misma manera que cuando tenía la media, ¿no? Entonces, cuando me pide hallar la mediana, en este caso cuando me dice para datos no clasificados o datos no agrupados, entonces tengo que seguir algunas reglas o algunos pasos. Lo primero me dice es que tengo que ordenar los datos, ya sea de forma creciente o decreciente. Y la segunda es que la media, en este caso, es el dato que ocupa el lugar central. Entonces, si me dice calcular la mediana de los siguientes datos. Tengo mis datos 17, 12, 24, 13, 10. Lo primero que me dice que tengo que hacer es ordenar. 10, Ordenar 12, 10, ajá, 12. 13, 17 y 24. Exacto. Entonces ya los estoy ordenando de manera creciente. Primer paso. El segundo paso me dice que la mediana es... La media es el dato que ocupa el lugar central. 13. Lo borré. 10, 12, 13, 17 y 24, ¿no? Ya. Entonces, ya está. El primer paso es ordenar, ya está. Y el segundo me dice que la media es el dato que ocupa el lugar central. El que ocupa el lugar central en este caso es... 13. Voy a repetir. 13 vendría a ser la mediana. Esto, pero, está pasando porque yo tengo, si se dan cuenta, tengo números impares, son 5. Entonces es fácil de hallar, ¿ven? 13. Es fácil de hallar. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo 6 datos, 8 datos, 10 datos? Ahora lo vamos a ver. En el ejercicio me dice calcular la mediana de los siguientes datos. Me da estos datos. ¿Qué hago primero? Ordenar. Ordeno, ¿verdad? Díctenme. 8, mis. ¿Ya? 10, 11, 13, 16, 16 y 19. Tengo 6 datos, ¿verdad? Tengo 6 Sí. datos. Entonces, ¿cuál sería la mediana en este caso? 11 más 13 entre 2 mis. 11 y 13. A ver.
11 más 3 entre 2. Cuando yo tengo datos impares, es simple, ¿verdad? Como acá tengo 5 datos, es impar. Entonces, fácil el del medio, esa es la mediana. Pero cuando tengo datos pares, como aquí, ¿no? Tengo datos pares. ¿Cómo voy a trabajar? Entonces, Se suman todos los números y se divide entre 6, por ejemplo. La cantidad de números de datos. podría ser una opción. Podría ser una opción. Otra. Mes 11 más 3 entre 2. 11 más 3 entre 2. Ya, a ver, vamos a llegar a este punto. Cuando yo tengo datos pares, como es este ejemplo, ¿de qué manera? Si me dicen, ¿no? Primero tengo que ordenar, ya los ordené. Y segundo, la mediana es el dato central. Pero aquí yo tengo datos pares. ¿Qué podría ser bien la mediana 11 o 13? Podría considerarlo así a simple vista, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a clasificar y vamos a ordenar. Tengo 6 datos, entonces los puedo agrupar de 2 en 2. Agrupo 2 al inicio, agrupo 2 al final. Y me va a quedar estos 2 datos, ¿cierto? Entonces, que bien podría ser 11 o 13, podría ser la mediana. Pero ¿cómo hago? Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a dividir primero un 50% para acá, 50% para acá, y me voy a quedar con este centro. Entonces, uno de estos 2 datos tienen que ser la mediana. Entonces, para eso voy a trabajar voy a agregarle una formulita más. En este caso, para hallar la mediana, ¿ya? Va a ser igual a la sumatoria de estos 2 datos que yo he encontrado, que posiblemente pueden ser, voy a sumar 11 más 13, 11 más 13, y todo eso lo voy a dividir entre 2. ¿Qué puede entre 2 me dirán? Porque hay 2 datos que posiblemente sean los de donde ubique yo pues la mediana, ¿no? ¿Cuánto sale? 11 más 13 entre 2. 12, mis. 12. Entonces, en este caso, la mediana va a ser 12. La mediana va a ser 12. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Está simple, ¿no? Cuando yo tengo datos pares, como como en este ejercicio, lo que voy a hacer es dividir en 2 grupos. Bueno, los del medio son 11 y 13. Entonces voy a dividir 2 para acá, 2 para acá. 50, 50 y voy a trabajar con los del medio, 11 y 13. Esos 2 voy a sumar y los voy a dividir entre 2 y eso me va a salir 12. El resultado va a ser la mediana, ¿ya? Ahora vamos a trabajar, eso es para datos no clasificados o datos no ordenados, pero cuando tengo datos clasificados, voy a trabajar con una fórmula, al igual que hice para hallar lo que es la media, ¿ya? Para trabajar con esta fórmula y datos clasificados, me dice, ¿no? Bueno, me dice, para hallar la mediana, voy a trabajar con el límite inferior, que es L sub M, voy a sumar al ancho de clase de la mediana, y todo eso voy a multiplicar. Voy a dividir lo que es la cantidad de datos entre 2 y voy a restar a la frecuencia absoluta, y voy a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Ver cómo vamos a trabajar, se hace un poquito más complicado. En el ejercicio me va a dar, cuando yo tengo datos agrupados, siempre me va a dar para trabajar con mi tabla de frecuencias. Entonces, si me presenta tabla de frecuencias, quiere decir que son datos ordenados, ¿ya? Entonces, me da mi tabla de frecuencias y me pide hallar lo que es la mediana. Obviamente voy a trabajar con esta forma. Entonces, primero lo que hago es rellenar mi tablita. Ya me está dando los intervalos, me está dando el ancho de clase. Me falta hallar la frecuencia absoluta. ¿Cómo hallo la frecuencia absoluta? A ver, ayúdenme. Para el primer intervalo, ¿cuánto sería la frecuencia absoluta? 8, ¿verdad? 8, mis.
Ya, para la siguiente, 18. 18. 8. La siguiente, 20. 25. Ya, la siguiente, 34. ya, la siguiente, 39. 39. ya, y la siguiente Y vendría a ser 40. 40. Ya he resuelto lo que es mi cuadrito. Luego voy a tener que trabajar con esta fórmula, ¿cierto? Para allá. Entonces voy a copiar mi fórmula para poder trabajar. Ya tengo esta fórmula y voy a reemplazar los datos. ¿Cómo voy a hacer? Me pide hallar el límite inferior de la clase mediana. ¿El límite inferior cuál será? Me hizo una consulta. Sí, te escucho. Miss, para hallar en ese caso, ¿no tenemos que hallar primero la posición del intervalo? ¿En qué posición, en qué número de intervalos se encuentra? O bueno, anteriormente yo trabajé así. Claro, ahora lo vamos a ver, no te preocupes. A ver, Ya, Miss. no te preocupes, vamos a llegar a ese punto también. Hay varias maneras de resolver los ejercicios. No te preocupes. Vamos a ir por dos caminos y vamos a hallar la respuesta. No te preocupes. Entonces, primero ya hemos resuelto nuestra tabla de frecuencia, la tenemos completa. ¿Ya? A ver aquí. A ver, aquí me equivoqué, chicos. Aquí no es X sub I, aquí es F sub I. Y esta es la frecuencia acumulada. Ya, ahora sí. Esto es 40. Ya, ahora sí. Me pide hallar primero el límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál será el límite inferior de la clase mediana? ¿Cómo debería de trabajar? Yo tengo que hallar lo que es la clase mediana, ¿verdad? Tengo que ubicar en este cuadro, en mi tabla de frecuencias, eso tengo que ubicar. A simple vista, si yo trabajo, tengo aquí 4, 5, tengo 6 intervalos, ¿verdad? Tengo 6 intervalos. Entonces, ¿cómo podría ubicar? Podría utilizar la primera fórmula, por ejemplo, en la que trabajé con los datos no clasificados, podría trabajar. Pero lo más simple que yo voy a hacer es en mi tabla ubicar cuál es pues el dato que más se acerca a lo que es a la mediana, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Me pide hallar mi límite inferior de la clase mediana. En este caso, la compañera mencionaba que primero tenemos que hallar cuál es el intervalo de cuál es la clase mediana, ¿verdad? ¿Cuál es la clase mediana? La clase mediana la vamos a hallar en lo que es en la frecuencia acumulada, ¿ya? La clase mediana en estos datos, ¿cuál podría ser? A ver, chicos, ayúdenme. ¿Qué opinan? ¿Cómo podría ubicar lo que es la clase mediana? ¿Han estado leyendo la información que les he subido por si acaso? Chicos. Vamos a... Sí. Más 7. ¿Sí? ¿Alguien estaba comentando? ¿Sí, chicos? Chicos, no se duerman. Ya. A ver. Primero tengo que hallar lo que es la media, ¿verdad? A lo que decía la compañera. ¿Cómo hallaba la media? Utilizaba una formulita. ¿Cómo era la formulita, chicos? La suma de la frecuencia entre la cantidad de datos, ¿verdad? De esa manera hallaba la media. Pero ahora lo que yo tengo que hacer es ubicar dónde está la posición
de la mediana. Entonces voy a utilizar la siguiente tablita o la siguiente fórmula. Voy a dividir n, voy a trabajar con n. Voy a tener voy a trabajar con una nueva fórmula, voy a hallar lo que es la posición, ya, primero. Entonces, esta fórmula va a ser n más 1 entre 2. Ya, n más 1 y entre 2, para hallar la posición dentro de mi tabla de frecuencias. Entonces, aquí va a ser, ¿no? La posición va a ser, ¿cuánto es n? 40. 40. 40 más 1, ¿cierto? 40 más 1 y todo eso entre 2. Sería 41 entre 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 41 entre 2? 20.5 mil. 20.5. Ya, es 21, mis redondeando. redondeándole a 21. Entonces, este resultado que nos sale 20.5 o 21 redondeando, vamos a ubicar en nuestra tabla de frecuencias. El que más se acerca, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos en la frecuencia absoluta acumulada, el que más se acerca es este, ¿no? El 25. Entonces, como es el que más se acerca, vamos a coger a este como la posición de nuestra media, ¿ya? La posición de nuestra media. Entonces, eso lo vamos a subrayar. Miss, disculpe una pregunta, ¿no sería el 18 el que más se acerca? Ajá. No, porque no voy a reducir, sino me dice 20.521. Entonces, el que más se acerca es el 25. O sea, no voy a retroceder, sino voy a avanzar en este caso, porque vamos a hallar la media. ¿Ya? Entonces, ahorita lo que estamos hallando es la media. La media nos ayuda para posicionar y sacar lo que es la mediana. ¿Ya? De esa manera. Si nos vamos en el ejercicio anterior, cuando hallábamos la media en datos no clasificados, trabajábamos igual, pues, ¿no? Sumábamos los que están al medio y lo dividíamos entre 2. Entonces, aquí pasa lo mismo, pasa casi lo mismo. Entonces, es por eso que el resultado que nosotros tenemos es el 20.5 o 21. Entonces, entre esos intervalos, para nosotros coger y trabajar, el que más se acerca es el 25, es el que está en el tercer intervalo, pues, ¿no? 1, 2, 3, el tercer intervalo. Entonces, como no sale ese y estamos ubicando en el tercero, entonces con ese vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, una vez ubicado eso, vamos a aplicar ahora sí a nuestra fórmula. Y me dice, ¿no? Para hallar la mediana es igual, ¿no? Al límite inferior de la clase mediana. Esta es mi clase mediana. Esta formulita me ayudó a ubicar mi clase mediana. Entonces, lo que voy a hacer es hallar mi límite inferior. ¿Cuál es? El 15, ¿verdad? 15. 15 es mi límite. Entonces voy a reemplazar los datos, ¿ya? En todo caso. Ya. Entonces va a ser igual. El límite es 15. Y me dice que tengo que sumar al ancho de clase, ¿verdad? ¿Cuánto es el ancho de clase? ¿Cuánto es el ancho de clase, chicos? ¿Va subiendo de cuánto? 5 en 5. 5. Entonces, el ancho de clase es 5. Exacto. Ya. Todo eso vamos a multiplicar por otra operación. N entre 2 me dice. N es 40. 40 menos 20. 20. 20. Y luego eso tengo que multiplicar Menos. o tengo que restar, perdón. Restan la frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta menos 1, pero. Menos 1. Ajá. ¿Cuál es en 24. 24 mil. No. Nosotros hemos hallado lo que es, hemos ubicado lo que es,
Antes de iniciar nosotros con la fórmula, hemos hallado lo que es la clase mediana, ¿verdad? Era el tercer intervalo, el tercero. Entonces, la fórmula me dice f sub m menos 1, acá arriba, f sub m menos 1. Es la frecuencia acumulada de la clase precedente a la clase mediana. Esta es mi clase mediana. Y la precedente es una anterior. 18. 18. 18, exacto. Entonces, 20 menos 18. 17. Ajá. 20 menos 18. Y todo eso entre f sub m. F sub m es la frecuencia absoluta de la clase media, ¿verdad? Entre 7. entre 7. 7. Entre 7. ¿Cuánto va a salir entonces? 20 menos 18 sale 2. 2 entre 7. 2 entre 7. No sé. 2 entre 7, 2.5857, ¿verdad? ¿Le sale así? Ya, y eso vamos a multiplicar por 5. Sale 1.42857 promedio. 1.42857 y tantos. Entonces, la sumatoria de eso, bueno, el resultado más 15 me sale, les debe salir 16,42. Ajá. Ese es el resultado. Entonces, la mediana vale 16,42. ¿Es necesario redondear? No. No, no vamos a redondear en este caso. La mediana es 16,42. Esa es la mediana. ¿Se entendió, chicos? Sí. Ya. El resto se entendió, ¿no? En este caso, chicos, simplemente hay que ubicar, hay que leer también lo que nos dice, pues, ¿no? La fórmula y cuál es cuál, ¿no? Sobre todo, aquí hemos tenido un poquito de repente algunos no lo han entendido. Una vez que hemos ubicado nosotros nuestra clase mediana, que hemos subrayado, con esta fórmula hemos trabajado y hemos encontrado al que se acerca, pues, ¿no? Entonces hemos ubicado al tercer intervalo. Y me pide allá trabajar con esta fórmula, pues, ¿no? Y el problema era que, pues, ¿no? F sub m menos 1, que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada de la clase precedente a la clase mediana. Entonces, la precedente a la clase mediana, que era 25, la precedente viene a ser 18. Entonces, estamos restándole a 18. Y eso estamos dividiendo entre 7. Pues entre 7 y luego aplicamos la fórmula y en este caso, en este ejercicio, la mediana nos sale 16,42. Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda, chicos? Está sencillo. En la fórmula decía menos 1. Ajá, ya viene acá, f sub m menos 1. Pero que le antecede No. 18 menos 1 se le va a restar o ya no al 18. No. La fórmula me dice que debo restar a f sub m menos 1. ¿Qué quiere decir f sub m menos 1? Es la frecuencia absoluta acumulada de la clase precedente. O sea, no que le voy a restar 1, sino que de la clase mediana, que es 25, La que le antecede, la que entonces. le antecede, claro, la que le antecede vendría a ser 18, pero no significa que voy a restarle menos 1, sino el dato que le antecede, pues, ¿no? En este caso vendría a ser 18. Miss, una consulta. Sí. Si en el caso en la posición nos da el resultado de 19, ¿a qué intervalo nos aproximaríamos? ¿Tendría que ser igual al 25 o al 18, que está más cerca? En este caso al 18. Ya, Miss. Vamos a ver, en cada ejercicio vamos a encontrar diferentes datos. Entonces, no se preocupen, en la práctica que yo les he subido de la sesión anterior, vamos a ver varios ejercicios y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es lo que vamos a trabajar. No se preocupen,
¿ya? A veces con un ejercicio como que no entendemos tan bien, pero ya cuando vamos trabajando más ejercicios nos vamos a dar cuenta. Incluso vamos a juntar estos tres, vamos a trabajar con estos tres, ¿ya? Hasta ahí, chicos, va a finalizar el tiempo, volvemos a ingresar para continuar y hallar lo que es la moda, ¿ya? Volvemos a ingresar, por favor.